Dios les continúe bendiciendo a todos en este día hermoso que nos ha dado el Señor. Día número 79 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo el libro de Ruth. Así que busca tu Biblia, que hoy vamos a estar estudiando estos 4 capítulos. Es un libro relativamente corto, pero un libro precioso que tiene mucha enseñanza para nuestra vida. Y ¿verdad? Vamos a orar para darle comienzo a esta lectura con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios mío, y estás, Dios mío, acompañándonos, ayudándonos a través de este plan de lectura. Te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, nos des la sabiduría, nos des el enfoque, nos des la retentiva, Padre, que te lleves toda distracción, toda preocupación, todo aquello, Dios mío, Padre, que no nos permita, Dios mío, deleitarnos en tu palabra, seas tú quitándolo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Dios mío. Gracias por esta palabra, Dios, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Sigue, Dios mío, Padre, dándonos de tu sabiduría y conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que leemos Ruth capítulo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén,
Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: Además de esto me ha dicho:
júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Capítulo 3. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad.
redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar, de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Gloria a Dios. Este es el libro de Ruth. Qué precioso, ¿verdad? Un libro bastante corto, ¿verdad? Pero bien significativo porque estaba ocurriendo durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo que, como hablamos, ¿verdad? Era un tiempo en el cual no había rey sobre Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Había mucha inestabilidad, tanto moral como espiritual. Era un tiempo en el cual el pueblo de Israel se encontraba en mucha corrupción por causa de que no había un liderazgo firme y de que ellos mismos habían rechazado el liderazgo de Dios, no estaban dejándose guiar por el Señor. Pero en esta historia lo que vemos es la fidelidad, lo que es el amor, y lo que vemos es redención, poderoso Jesús. Y vemos que comienza el capítulo 1 hablándonos de un varón llamado Elimelec, que sale, ¿verdad?, de Belén de Judá a morar en Moab. En aquel tiempo había ocurrido una hambruna, ¿verdad? Y ellos habían salido alrededor de hace unos 10 años atrás, de cuando se está desarrollando aquí la historia en Ruth, unos 10 años antes. Vemos que había ocurrido un periodo de hambruna en el cual Elimelec sale de Belén de Judá para habitar en Moab. Y él va con su esposa y con sus 2 hijos que se llamaban Malón y Kelión. Y vemos que en aquel tiempo también sus hijos toman esposa. Elimelec muere, que era el esposo de Noemí, muere. Ella se queda con sus hijos, quienes se casan con estas mujeres moabitas que eran Ruth y Orfa. Pero entonces los hijos de Noemí también mueren. En este periodo de 10 años que tuvieron allí fueron unos 10 años trágicos,
porque Noemí no solamente queda viuda, sino que pierde a sus 2 hijos y sus 2 nueras también quedan viudas. Y entonces ahí es que Noemí decide que va a regresar a la tierra de Judá. Ella va a regresar de los campos de Moab a donde ellos habían salido originalmente. Y ella había escuchado de que Dios había visitado a su pueblo, de que estaba haciendo cosas buenas, de que ya no había tal hambruna. Y ella quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo allí. Así que Noemí decide regresar, pero sus nueras quieren regresar con ella. Y ella la persuade y le dice, ¿sabes qué? Ya yo no voy a tener más hijos. Y aun si me casara y tuviera hijos ahora mismo, ustedes no van a esperar a que mis hijos crezcan y se van a casar con ellos. ¿Cómo van a estar tanto tiempo sola? Vemos que Noemí ora para que Dios le conceda a ellas el volver a casarse. Y a mí me gustó porque en el versículo 9, Noemí les está diciendo, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su marido. Y dice que ellas alzaron la voz y lloraron. Pero ves que ella le está diciendo que hallen descanso cada una en su marido. O sea que tenía Noemí la esperanza, ¿verdad? Y está haciendo una oración para que sus nueras algún día puedan volver a casarse. Pero está describiendo el matrimonio como un lugar de descanso porque ella está dejándoles saber, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. O sea que ahí podemos ver cuál era la visión que tenía Noemí acerca del matrimonio para sus nueras Ruth y Orfa. Ella veía el matrimonio como un lugar de descanso. Y la intención de Dios para cada matrimonio es esa, que podamos tener paz, que podamos tener descanso, que podamos tener refrigerio, ¿verdad? En la vida. El matrimonio nunca se ha visto como una carga, como algo negativo, como algo malo, sino que lo ve, ¿verdad? Como un lugar de descanso, y también utiliza la palabra hogar, ¿verdad? En el original, en el hebreo, esta palabra significa descanso y significa hogar. O sea, que pudiera volver nuevamente a formar un hogar, pudieran hallar descanso, pudiera volver a tener una familia, un lugar de paz junto a su nueva familia o su esposo. Así que vemos que les dice, oye, váyanse, regresen a sus familias, ya yo no puedo hacer nada por ustedes. Noemí sentía que la mano de Dios había salido contra ella. Pero fíjense en que no tenía amargura hacia Dios, sino que ella está regresando a su tierra y está también regresando a su Dios. Pero en este caso lloran, y Orfa, que era una de las nueras, ella entonces decide quedarse en Moab. Sin embargo, Ruth se queda con Noemí. Aleluya. Mira, amado, ahí vemos 2 tipos de comportamiento. En el momento de la adversidad hay personas que te van a dejar y hay personas que se van a quedar contigo. Pero también, si lo traemos a lo espiritual, hay personas que en la adversidad dejan a Dios, pero hay personas que deciden acercarse a Él. ¿Quiénes somos nosotros cuando llega la adversidad, cuando llega el momento difícil? ¿Somos de los que volvemos al mundo? Porque fíjate que, aleluya, Orfa estaba quedándose en Moab, estaba regresando a donde estaba. Es tipo de la persona que regresa al mundo, que regresa a las cosas de antes, en el momento de la adversidad. Pero entonces vemos una Ruth que regresa entonces junto a Noemí a Judá, que se acerca, ¿verdad?, a Dios, al pueblo de Dios, que aleluya, en lugar de abandonar y de irse, permanece. ¿Quiénes somos nosotros cuando llega la adversidad? ¿Somos de los que regresamos al mundo o de los que permanecemos en Dios? ¿Somos de los que nos alejamos? ¿Somos de los que nos quedamos detenidos o somos de los que avanzamos? Aleluya, hacia su presencia, acercarnos a Él, gloria a Dios. O sea que las 2, aunque amaban a su suegra, cada una tomó una decisión diferente. Y fíjense en que todos decimos que amamos a Dios, pero son nuestras decisiones las que dejan saber si verdaderamente amamos o no amamos, si verdaderamente en nosotros, aleluya, hay un compromiso.
Quizás Ruth no tenía por qué quedarse con su suegra, porque ya no era su suegra, ya ella había enviudado. Sin embargo, vemos que en Ruth una actitud, admirable, porque ella le está diciendo, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje, porque donde tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vivieres, yo voy a vivir. Ella está diciendo, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella se llevó el compromiso matrimonial que tenía con su esposo, que ahora había muerto, y prácticamente asumió ese compromiso con su suegra. Dijo, la muerte es la única que va a hacer separación entre nosotros. Yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar. Una fidelidad hacia la que era madre de su esposo. Ahí vemos que una lealtad. Familia es familia, independientemente de lo que pase. Esa es mi suegra y yo no la voy a dejar desamparada. Porque ella perdió a su esposo, pero también perdió a sus hijos. Y ella decía, cuando llegaron a Belén, las personas decían, ¿no es esta Noemí? Y ella decía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella estaba, sintiéndose en una amargura, sin embargo, en su amargura estaba regresando a Israel, estaba regresando a Dios. Eso es algo bien interesante. Más que Ruth acompañar a su suegra Noemí, esto va más profundo porque ella estaba dispuesta. Acuérdese que ella era moabita. Ella estaba dispuesta a abandonar a los dioses de los moabitas con los que había crecido en Moab y estaba dispuesta ahora a venir a Judá, a venir al pueblo de Israel y aceptar al Dios de Israel. O sea que más que seguir a Noemí, ella estaba tomando la decisión de seguir al Señor. Y eso fue, amado, el testimonio que le había dado Noemí. Porque Noemí pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos. Se encontraba como en una calamidad terrible. Sin embargo, ella decía que la causa de su calamidad fue por desobedecer a Dios. Y estaba amando y honrando al Señor. Estaba regresando nuevamente a Él. O sea que vemos que Noemí con su vida estaba demostrando un amor y un compromiso con Dios que Ruth lo estaba viendo. Por eso es que lleva a Ruth a decir, el Dios tuyo va a ser mi Dios. ¿Sabes? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios también. Y nosotros debemos procurar que nuestro testimonio, nuestra conducta, ¿verdad? Lo que nosotros le reflejemos a los demás haga que ellos digan, no, tu Dios, yo quiero que tu Dios sea mi Dios también. Eso es algo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Impresionante. Poderoso Jesús. Mira, amado, aquí en el campo se escucha de todo. Aquí se escuchan hasta las aves más raras. Aleluya. Poderoso Dios. Así que, amado, vemos que ahora Ruth, ¿verdad? No había conocido a Dios cuando Noemí estaba en Moab. Pero una vez Noemí decide volver, vemos que Ruth decide, yo quiero el Dios ese que tú le sirves. Tu Dios va a ser mi Dios. Eso no se lo dijo en Moab. Pero ahora que estaban llegando a Israel, ahora vemos a una Ruth que está diciendo, tu Dios será mi Dios. Entonces, nosotros no podemos esperar que nuestra familia se acerque a Dios, nosotros estando lejos de Dios. Nosotros estando lejos de Dios, no vamos a acercar a nadie a Dios. Primero empezamos nosotros, primero decidimos nosotros, yo voy a acercarme a Dios, yo voy a volver de donde nunca debí irme. ¿Sabes por qué? Porque ella fue a Moab y lo que provocó fue calamidad, regresó como con pérdida. Se había ido con esposo y con hijos y regresó como viuda y había perdido a sus dos hijos. O sea que ella reconoció que el haberse ido, el haber dejado al Señor, el haber dejado, ¿verdad?, el lugar donde ella pertenecía, lo que le trajo fue calamidad.
Quizás ella como quiera en Moab seguía adorando al Señor y seguía sirviéndole al Señor. Pero fíjate que cuando ella le dio testimonio a Ruth, fue cuando regresó, cuando se acercó nuevamente. Ahí es que Ruth dijo, el Dios tuyo va a ser mi Dios también. Gloria a Dios. Así que llegan a Belén. Belén significa casa de pan. Noemí significa agradable. Mara significa amargura. Con esto Noemí estaba dejando claro que su tiempo lejos de Israel y de Dios no fue un tiempo agradable, sino fue un tiempo amargo. Ya para el capítulo 2 vemos que se nos presenta a este pariente de Elimelec, que era el marido de Noemí. Ese pariente de su marido se llamaba Booz y era un hombre rico, que quizás durante este tiempo de hambruna, en el cual Elimelec y su familia se fueron de la tierra prometida para ir a Moab, Booz se quedó. Y Dios le proveyó, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo y ahora era un hombre rico. Pariente viene de la palabra hebrea Goel, que quiere decir un representante de la familia o un pariente redentor. ¿Verdad? Y este pariente redentor tenía, ¿verdad?, unas responsabilidades de que si, ¿verdad?, si moría, ¿verdad?, alguno de los parientes o lo que fuera, pues entonces se encargaba de proteger, de salvaguardar las propiedades, la descendencia de aquel pariente, ¿verdad?, que quizás hubiera muerto, y ese pariente redentor tenía esa responsabilidad como representante de la familia. Y Ruth empieza a pasar por los campos a recoger espigas. Porque bueno, pues llegué aquí, no tengo trabajo, no tengo esposo, estoy con una mujer que tampoco tiene esposo. Algo tengo que hacer, tengo que ganarme el peso, tengo que buscar el alimento, tengo que hacer algo. Y ella pasa por los campos a recoger espigas, que era un trabajo de pobres, y pasa por los campos de Moab, de Booz, ¿verdad? Perdón. Pasa por el campo de Booz y está tan tremendo, amado, porque ella no sabía, y quizás, ¿verdad?, tampoco Noemí lo sabía al momento. Ella simplemente sintió en su corazón, o Dios puso en ella el querer como el hacer, de entonces ir, ¿verdad?, a recoger espigas, a trabajar en el campo. Y como en Dios no hay casualidades, sino que hay propósitos, ella llega a los campos de Booz porque era Dios el que la estaba llevando allí. Y vemos cómo Booz saluda a los trabajadores, quiere decir que tenía una buena relación con sus trabajadores, a pesar de que era el jefe, ¿verdad? Él muestra un carácter como de un hombre de Dios y sus trabajadores lo respetan. Y cuando él pregunta, ¿y esta joven quién es?, le dejan saber que allí estaba Ruth trabajando desde temprano. Le dijeron, ¿verdad?, que era una mujer trabajadora, que era una mujer esforzada. Según la ley, ¿verdad?, en el capítulo 19 de Levítico, era un derecho para ella, tanto para los pobres o los extranjeros, que ella pudiera recoger, ¿verdad?, espiga en los campos, ¿verdad? Eso era un derecho y el Señor lo había hecho así precisamente para las personas pobres, para que nadie quedara sin comer, ¿verdad? Dios es tan maravilloso, amado. Pero sin embargo, a pesar de que era un derecho de ella conforme a la ley, ella pide permiso. Ahí vemos que ella no es atrevida, sino que ella, ¿verdad?, muy humilde, muy sumisa, ella pide permiso para ver si ella puede recoger espigas en ese campo. Y le dijeron que ella estaba desde por la mañana, o sea que la habían estado observando y se habían quedado impresionados con el trabajo de esta mujer, que quizás estuvo allí calladita, pero estaba trabajando incansablemente. No sabían, ¿verdad?, quizás mucho acerca de ella, pero sabían que había venido con Noemí. Así que Booz le habla a Ruth para que se quede en el campo, para que las criadas la protejan. ¿Por qué? Porque era tiempo de cosecha, tenían que trabajar, o sea que le está ofreciendo a que se quede allí con las criadas, o sea que puede vivir allí si quiere, que puede quedarse allí para que pueda seguir trabajando. Y aún le dice, ¿verdad?, dónde debe buscar agua
si tuvieras sed. O sea que le está ofreciendo compañía. ¿Por qué? Porque vas a estar con las criadas, no vas a estar sola. Ellas también van a velar por ti, te van a proteger. Ahí vemos protección. Le está diciendo dónde tiene que buscar agua. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo refrigerio también. Y luego, ¿verdad? A la hora de comer también le invita a comer. O sea que le está ofreciendo alimento. La está invitando. La está haciendo parte de los espigadores. Así que ese Booz era demasiado amable. Podemos ver, ¿verdad? Que Booz era de una edad bastante mayor a Ruth. Y quizás pues no había ningún tipo de interés de otro tipo, pero él estaba siendo como hombre de Dios misericordioso, bondadoso. Pero podemos pensar, ¿verdad? Que ya Ruth estaba demostrando un interés hacia ese varón. Porque dice la palabra del Señor que ella comió, se sació, pero, ¿verdad? Entonces ella dejó un poco. Ella no se lo comió todo, dice que le sobró. O sea que ella no quería tampoco lucir como decimos aquí en Puerto Rico, como una afrentada. Ella no quería verse, ¿verdad? Muy comelona, sino que ella estaba comiendo con cuidado, sobró, ¿verdad? Y ella estaba pensando en llevárselo a Noemí. Y también él le dijo, ¿verdad? Para que recogiera espigas entre las gavillas sin necesidad de hacerlo, ¿verdad? Estaba mostrando una gentileza y una bondad hacia ella. Era como que él la quería ayudar, la quería bendecir. Ahí podemos ver, ¿verdad? Hasta el carácter de Dios misericordioso ahí hacia aquellos que están en desventaja, hacia las viudas, ¿verdad? El Señor siempre hablaba acerca de las viudas, los huérfanos, hacia los extranjeros. Esta mujer, ¿verdad? Era moabita, era extranjera, pero también era viuda, también era pobre, ¿verdad? Estaba en desventaja completamente y este hombre que tenía todos los recursos, que era rico, que tenía en los campos, y ve a esta mujer con ese deseo de trabajar, tan esforzada, tan humilde, que ciertamente él la quería ayudar, la quería bendecir. Así que vemos que probablemente hubiera, ¿verdad?, ese interés en el caso de Ruth, pero ella estaba trabajando duro. Sí podemos decir que Ruth, que Booz la estaba ayudando, la estaba bendiciendo, estaba mostrando una gentileza hacia ella, pero ciertamente ella trabajó duro. Tanto así, ¿verdad?, que ella regresa con un efa de cebada, que era aproximadamente como 5 galones y medio de grano o 22 litros. O sea, para hacer un día de trabajo es mucho resultado. Para un día de trabajo en el cual estuvo todo el día trabajando, y para ser una persona que no tiene nada. Oye, y para ser mujer, porque hay que dárselo, una mujer trabajar en el campo, recogiendo espigas y sacando granos, amado, eso es un trabajo duro. Imagínense eso bajo el sol, con el calor. Es un trabajo, ¿verdad?, sumamente agotador. O sea que ella, para ser una dama y para ser una persona pobre, pues bueno, había regresado a casa con muchos resultados. Y ya entonces para el capítulo 3 de Ruth, que ya el tiempo de la cosecha había terminado, porque era la cosecha de la cebada y del trigo, vemos que ya Ruth, ¿verdad?, llevaba tiempo trabajando para Booz, y podemos pensar que ya ellos habían compartido mucho, ya habían desarrollado más una amistad, una confianza. Y Noemí, ¿verdad?, le hace esta pregunta a Ruth y le dice: ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Verdad? Como queriendo decirle, no sería mejor si te casaras, no sería mejor si tú, ¿verdad?, dieras ya un paso, ¿verdad?, para vivir tú sola, para formar tú una familia, ¿verdad? Como que no le molestaba que estuviera Ruth viviendo allí, pero ciertamente ya había pasado un tiempo y ya era hora de que Ruth, ¿verdad?, también se moviera. ¿Por qué? Porque Noemí veía el matrimonio como hogar, ¿verdad?, como descanso. Esa misma palabra que había utilizado en el capítulo 1, le está diciendo: no he de buscar descanso para ti, no he de buscar hogar para ti, refiriéndose a matrimonio. Así que le sugiere, ¿verdad?, respetuosamente, que le solicite matrimonio a Booz.
porque le está diciendo, oye, y no es Booz pariente de nosotros. O sea, hablando del pariente redentor, había unos derechos que ella podía, ¿verdad? Solicitar. El pariente redentor, como les dije, salvaguardaba a las personas, la propiedad y la posteridad de la familia, que en este caso era pariente de Elimelech. O sea que ella como derecho, ella podía solicitar que él se casara con ella. Ella, ¿verdad? No como que lo podía exigir, pero ella podía decirle, oye, yo tengo el derecho de que tú te cases conmigo para que continúes, ¿verdad? Y puedas salvaguardar las propiedades y la descendencia de Elimelech. Así que esto no era algo atrevido, esto era una costumbre en aquel tiempo y se podía hacer. Sin embargo, vemos que Noemí le instruye a Ruth, conociendo cómo son los varones. Ella le dijo, tú te vas a dar un bañito, tú te vas a lavar, tú te vas a ungir, tú te vas a perfumar, ¿verdad? Tú vas a ir bien preciosa, bien hermosa, bien bañadita, bien olorosa. Y al momento, ¿verdad? Lo vas a dejar que él coma, no le vas a decir quién tú eres. Pero al momento de vos acostarse, dice que le descubriera los pies y se acostara, ¿verdad? A sus pies. Y esto no era ningún tipo de ofrecimiento de connotación sexual. Esto era simplemente, ¿verdad? Un acto de sumisión. Como lo hacían, amados, los siervos, ¿verdad? La sierva. Como si fuera su sierva lista para recibir órdenes de su amo. Porque es que Ruth había venido a reclamar su derecho, ¿verdad? A su pariente redentor de que se casara con ella, ¿verdad? Él tenía que mantener el nombre de Elimelech, de seguir, ¿verdad? La descendencia, de darle hijos. Pero Ruth recibe el consejo de Noemí y estaba, ¿verdad? Dispuesta porque ya conocía el carácter de Booz. Ella sabía que Booz era un hombre de Dios y sabía que si ella le pedía matrimonio y lo hacía, ¿verdad? De una manera llena de gracia y de sabiduría, y, ¿verdad? Él iba entonces a responder de manera favorable. Así que ella lo hace y le pide que él extienda su capa sobre una viuda. O sea, le está diciendo, en otras palabras, le está pidiendo matrimonio, le está pidiendo que la tome bajo su protección. Es una manera, ¿verdad? Una terminología que también Dios la utilizó en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, cuando dice el Señor, extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, ¿verdad? Extendí mi mano sobre ti, te cubrí, ¿verdad? Extendí mi capa. Le está diciendo ella, ¿para qué? Para que extienda su capa sobre ella, como que me acojas bajo tus alas, como que me acojas bajo tu protección. Lo que le está pidiendo es matrimonio. ¿Por qué? Porque le está diciendo, porque tú eres mi pariente. Y la respuesta de Booz es aún más hermosa, amado. Porque es que Booz le está diciendo, gloria a Jesús, bendita seas tú de Jehová. Esto es el versículo 10 del capítulo 3. Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, Dios, no fuiste detrás de los jóvenes, fuiste detrás de quién. O sea que está dejando saber que Booz era un hombre mayor. Y le dice, no temas, hija mía. O sea que podía ser su hija en cuestión de edad. ¿Ves? Estamos aquí como conociendo un poquito más el libro de Ruth. Así que vemos que le está diciendo, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mire qué cosa tremenda. Le está diciendo, yo haré como tú digas, porque es que todo el mundo en el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Wow, no nos dice nada del físico de Ruth, si era alta, si era bajita, si era morena, si era... Lo cierto es que está diciendo que ella era una mujer virtuosa, una mujer llena de virtudes, de cualidades hermosas. ¿Ve? Habla de su carácter, de su manera de ser, de su trato, que es una mujer fuerte, que es una mujer valiente, que es una mujer humilde, servidora, trabajadora, que es una mujer inteligente.
Y claro, entre las virtudes puede estar su belleza, pero qué lindo que puedan decir de nosotros más, ay, es que ella es tan bonita, ay, es que ese hombre es bien guapo. Pero ¿qué dicen de nosotros, de nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra manera de ser? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Ves? ¿Qué cualidades son las que nos distinguen? No todo es belleza, amado, no todo es el físico. El físico va a envejecer, nos vamos a poner viejos, nos van a salir las arrugas, nos van a salir las canas. Pero ¿qué pueden decir de nuestro carácter, de nuestra calidad como seres humanos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo somos? ¿Qué sembramos en otros? Estaba diciendo, eres una mujer virtuosa, pero no solamente le dice, eres una mujer virtuosa, Ruth, es que le dice, todos en el pueblo saben que tú eres una mujer virtuosa. O sea que no solamente lo sabía vos, ya, es que ya todo el mundo había visto sus virtudes. Es que la gente ya hablaba de lo maravillosa que era Ruth y de las virtudes y las cualidades bellas que ella tenía. ¿Qué dicen de nosotros por ahí? Mira, amado, esto es bueno que nosotros lo examinemos. Miremos esta palabra. Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Yo quiero el Dios que tú le sirves. Al Dios que tú le sirves, yo le voy a servir también. Pues aquí Booz le está diciendo a Ruth, todos en el pueblo saben que tú eres una mujer virtuosa. ¿Qué dicen en el pueblo de nosotros? ¿Qué han visto los demás en nosotros? ¿Habrán visto virtudes? ¿O solamente ven lo externo? ¿O solamente ven la vanidad, ¿verdad?, de la belleza externa? ¿Qué es lo que pueden ver en nosotros? No, vos había visto que ella era una mujer virtuosa. Había visto que había unas cualidades en ella. Pero ¿qué sucede? Que había otro pariente que podía redimir. Le dice, ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Y dice que al otro día, ya en el capítulo 4 del libro de Ruth, Booz se sentó con el pariente más cercano a las puertas de la ciudad. Y aquel pariente, cuando él le pregunta, dice, no, yo voy a redimir. Usted se podrá imaginar, ya Booz estaba diciendo, wow, me voy a casar con Ruth. Y Ruth lo más contenta, lo más ilusionada. Esperemos que este hombre diga que no. Y el hombre dijo, yo voy a redimir. Pero entonces Booz le deja saber que no solo debía comprar las tierras de Noemí, sino que también debía casarse con Ruth y tenía que darle hijos a Ruth porque debía continuar la descendencia. Y es ahí que él dice, espérate, no, porque entonces esto va a afectar mi heredad. Quiero buscarlo por aquí para leerlo. Él le dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Sabes qué? Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora cambió la cosa. ¿Por qué? Porque entonces no solamente debía comprar las tierras, también debía tomar como esposa a Ruth, debía darle hijos. No sabemos qué fue lo que causó, si fueron las tierras de Noemí, pero ciertamente él dijo, yo no puedo redimir, no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Por lo tanto, te voy a dar ese derecho a ti, para que entonces tú la redimas. ¿Y qué hicieron? Hicieron un acuerdo y tomó, ¿verdad?, por mujer a Ruth. Y dice que lo hizo, ¿verdad?, delante del pueblo, delante de todo. Y dijo, vosotros sois testigos hoy, ¿verdad? Él estaba haciéndolo públicamente porque públicamente ya la amaba. Él estaba, ¿verdad?, dejando saber, ¿verdad?, que había entrado en este compromiso con Ruth. Y las personas, los ancianos dijeron, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea que estaban bendiciendo su matrimonio, bendiciendo a esta pareja. Y luego entonces ella tiene un hijo, ambos. Booz y Ruth tienen un hijo, el cual se llama Obed.
Estaba Noemí súper contenta porque no tenía esposo, ya no tenía sus hijos. Sin embargo, ella sentía, ¿verdad?, este hijo que había tenido Ruth como si fuera su nieto. Ella se lo estaba también, ¿verdad?, gozando y se estaba alegrando por todo esto, porque el hecho de que este pariente redentor Booz se casara con Ruth también aseguraba las tierras que habían sido de su esposo. Así que vemos que Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. O sea que todo esto, vemos el linaje, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Vemos cómo Rahab vino a ser parte del linaje del Mesías. Eso lo vemos allá en el libro de Josué. Una mujer que era, ¿verdad?, no era del linaje del pueblo de Israel, ¿verdad? Era una mujer gentil, por decirlo así. Sin embargo, vemos el mismo caso con Ruth. Ruth que se casa con Booz y viene a ser parte del linaje del Mesías. Y ahí en el centro, entiendo que Booz también era era hijo, ¿verdad?, de Rahab. Sí, era hijo de Rahab y de Salmón. Así que ahí vemos que en el medio del linaje, en medio de la genealogía del Mesías, vemos dos mujeres gentiles que vienen siendo Ruth, que era moabita, y viene siendo Rahab, que era una mujer ramera. O sea que vemos que ya en el linaje del Mesías, ya los gentiles eran parte del plan de redención del hombre, que ya el Señor había mirado, ¿verdad?, como también los gentiles tenían oportunidad y tenían parte también en el plan de redención del hombre. Por eso es que esto está tremendo, amado, porque ese hijo que tienen Booz y Ruth viene siendo Obed, que es el abuelo de David. Esto está tremendo, amado. Así que formó parte del linaje del Mesías. Booz es tipo de Cristo como redentor. ¿Ves? Que era un pariente redentor. Esa era la palabra Goel, ¿verdad?, en el hebreo. Y es redentor porque pagó un precio. Cristo pagó el precio, ¿verdad?, por medio de su sangre. Es redentor, ¿verdad? Booz tenía los recursos económicos. Cristo tenía el poder. Booz tenía la disposición. Él quería redimir, ¿verdad?, a Ruth y a su descendencia, a su familia. Pues también Cristo estuvo dispuesto. Como dice la palabra del Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él estuvo dispuesto a despojarse, a tomar forma de siervo, a venir a la tierra aquí a morir por nuestros pecados. Por eso es que nos redimió por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz del Calvario. Así que vemos en Booz un tipo de Cristo. Y vemos también de Ruth un tipo, ¿verdad?, de la iglesia, de los gentiles. Porque Ruth era extranjera, era ajena del pacto, como los gentiles también eran ajenos al pacto. Fíjate que como gentiles no teníamos derecho, necesitábamos gracia, como Ruth tampoco tenía derechos y necesitaba gracia. Ruth vino buscando refugio y se acercó al Redentor, como nosotros también, ¿verdad?, nos acercamos al Señor buscando ese refugio, y Ruth fue aceptada y recibió protección y cobertura, como nosotros también vinimos a ser aceptos en el amado. Aleluya. Nosotros como la iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, poderoso el Señor. Así que este libro de Ruth está bien poderoso. Hoy lo hemos leído completo. Mañana comenzamos con el libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Y vamos avanzando. Acuérdense que vamos leyendo la Biblia en un año, pero vamos a paso firme. Vamos, ¿verdad?, aprendiendo, vamos mirando todo con detenimiento, porque no es solamente leer por leer, es que queremos, ¿verdad?, alimentarnos bien de este pan y recibir todos esos nutrientes. Todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra es para nosotros, ¿verdad?, y es para nuestra enseñanza. Así que espero que haya sido de edificación a su vida como lo fue a la mía. Así que mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y a su nombre sea toda la gloria. Dios les bendiga.